Imagina un mundo antiguo, donde leyendas e historias se mezclan con la realidad, donde seres extraordinarios caminan entre los hombres. Entre estas leyendas destaca una figura, un ser colosal, temido y respetado, conocido como Goliat. Pero Goliat no estaba solo, formaba parte de un grupo aún más enigmático e impresionante, los Nefilim. Los Nefilim son mencionados en textos sagrados y mitologías de diversas culturas antiguas, desde la Biblia hasta los cuentos sumerios. Estos seres, descritos como gigantes o semidioses, suelen asociarse con grandes hazañas de fuerza y poder. Sus historias intrigan y fascinan, llevándonos a preguntarnos dónde termina la leyenda y comienza la realidad. Goliat, uno de los más famosos entre los Nefilim, es una figura que trascendió el tiempo. Su historia de enfrentamiento con el joven David es una de las narraciones más conocidas de la Biblia, y simboliza la eterna lucha entre los pequeños y los grandes, los débiles y los fuertes. Pero detrás de esta icónica historia, hay detalles y personajes que rara vez se mencionan. Goliat tenía hermanos, y cada uno de ellos trajo consigo su propia leyenda, su propia huella en el tejido de la historia. Estos hermanos, igualmente imponentes y temidos, magnifican el misterio y la grandeza de los Nefilim. ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿Cómo vivieron? ¿Y qué les pasó realmente? En este viaje, exploraremos la historia real de Goliat y sus hermanos, desentrañando los misterios de los Nefilim y revelando cómo estos seres extraordinarios dieron forma a las leyendas y creencias que conocemos hoy. Prepárate para un viaje al pasado, donde el mito y la realidad se encuentran en una narrativa épica y fascinante. Los Nefilim, según varias fuentes, tienen un origen envuelto en misterio y asombro. Según la Biblia, son el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este cruce entre seres divinos y humanos habría dado origen a una raza de gigantes, poderosa e imponente. Este relato se encuentra en el libro del Génesis, y desde entonces, ha sido objeto de innumerables interpretaciones y debates. Estos seres extraordinarios fueron descritos como poseedores de una estatura enorme, una fuerza incomparable y habilidades que los hacían casi sobrehumanos. Eran conocidos no solo por su tamaño, sino también por su destreza en combate y su capacidad para inspirar asombro y terror. En las historias antiguas, los Nefilim eran vistos a menudo como guerreros invencibles, capaces de realizar hazañas que desafiaban la comprensión humana. Las percepciones de los Nefilim variaron entre culturas. Para algunos, eran considerados héroes, semidioses que traían consigo el poder de los cielos. Para otros, eran vistos como una amenaza, seres que representaban la ira de los dioses o el caos que desafiaba el orden natural del mundo. Esta dualidad en la percepción de los Nefilim solo aumenta su misterio y atractivo. Textos antiguos y descubrimientos arqueológicos sugieren que estos gigantes tuvieron un impacto significativo en las sociedades en las que vivían. Los monumentos, ruinas y artefactos encontrados en varias partes del mundo alimentan la teoría de que los Nefilim eran reales y desempeñaron un papel crucial en la historia de la humanidad. Sus supuestas construcciones megalíticas, que aún hoy desafían la ingeniería moderna, son testimonio silencioso de su posible existencia. Sin embargo, a pesar de todos los informes y pruebas, la verdadera naturaleza de los Nefilim sigue siendo incierta. ¿Son solo producto de la fértil imaginación de culturas antiguas, o existe una base real para estas historias? Quizás nunca se sepa la respuesta a esa pregunta, pero lo que está claro es que los Nefilim, con su aura de misterio y poder, continúan capturando la imaginación de la gente hasta el día de hoy. Ahora, profundicemos en la historia de Goliat y sus hermanos, figuras centrales entre los Nefilim. Goliat, el más famoso de ellos, es recordado principalmente por su enfrentamiento épico con David, un joven pastor que se convertiría en rey de Israel. Armado únicamente con una honda y una piedra, David derrotó al gigante en una batalla que simboliza la victoria de los pequeños y valientes sobre los grandes y opresivos. Goliat no era un gigante solitario, tenía hermanos que compartían su impresionante estatura y fuerza. Según los relatos bíblicos, Goliat tenía al menos 4 hermanos, cada uno de los cuales era un guerrero formidable por derecho propio. Se mencionan en varios textos antiguos, lo que sugiere que el linaje de gigantes de Goliat era más extenso y temido de lo que muchos creen. Entre estos hermanos encontramos figuras como Lamí, mencionado en algunos textos como poseedor de una inmensa lanza, o Isbi-Benob, que intentó vengar la muerte de Goliat atacando a David años después. Estos gigantes,
aunque menos conocidos que Goliat, desempeñaron papeles importantes en las batallas de la época, luchando a menudo junto a los filisteos contra los israelitas. La presencia de Goliat y sus hermanos en el campo de batalla no fue solo física, sino también psicológica. La mera visión de estos gigantes fue suficiente para asustar a sus enemigos. Fueron vistos como una prueba viviente del poder y la fuerza de los filisteos, un recordatorio constante de que estaban dispuestos a utilizar cualquier medio para mantener su dominio. Aunque la muerte de Goliat fue un duro golpe para los filisteos, la leyenda de los Nefilim y sus impresionantes descendientes siguió creciendo. Los relatos de sus hazañas se transmitieron de generación en generación, alimentando mitos e inspirando historias de valentía y desafío. La historia de Goliat y sus hermanos es más que una simple narrativa de guerra, es una ventana a un pasado donde lo extraordinario y lo sobrenatural iban de la mano con la realidad cotidiana. La leyenda de los Nefilim, especialmente la historia de Goliat y sus hermanos, ha dejado un impacto duradero en las culturas y religiones de todo el mundo. Estas historias de gigantes invencibles siguen resonando y simbolizan los enormes desafíos que enfrentan los humanos y el coraje necesario para superarlos. La figura de David derrotando a Goliat, por ejemplo, es un poderoso arquetipo de resiliencia y fe que trasciende el tiempo y las culturas. En el contexto moderno, las interpretaciones de los Nefilim varían ampliamente. Algunos los ven como figuras mitológicas, representaciones de fuerzas naturales o desafíos insuperables. Otros especulan sobre la posible existencia real de estos gigantes, alimentando teorías sobre su origen y su desaparición. La ciencia y la arqueología continúan investigando estas historias, tratando de separar la realidad de la ficción. La continua fascinación por los Nefilim también se puede ver en la cultura popular. Los libros, películas y series a menudo exploran temas de gigantes, semidioses y batallas épicas, haciéndose eco de las antiguas historias de Goliat y sus hermanos. Estos cuentos ofrecen una ventana a la psique humana y revelan nuestros miedos y aspiraciones más profundos. Al mirar hacia el futuro, es importante reflexionar sobre lo que nos enseñan las historias de los Nefilim sobre nuestra propia naturaleza. Nos recuerdan la capacidad humana de afrontar la adversidad, luchar contra enemigos aparentemente invencibles y superar enormes obstáculos. La narrativa de David y Goliat, en particular, continúa inspirando a quienes se encuentran en situaciones difíciles, mostrando que el coraje y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. En definitiva, la relevancia de la historia de Goliat y sus hermanos radica en su capacidad de conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Ya sea como mito, símbolo o realidad histórica, los Nefilim nos invitan a explorar los límites de lo posible y a creer en el poder del espíritu humano. Y así, sus leyendas siguen vivas, tejiendo un hilo invisible que conecta el pasado con el presente, y quizás, con el futuro.